mate en mano, bien uruguayo y argentino, porque nos vamos a hacer una buena nota acá en Uruguay TV que nos encanta. ¿Y sabés qué? Los argentinos somos muy fanáticos, los que estamos en el campo, los profesionales del agro y todo, justamente del modelo uruguayo. Muy fanáticos. Los que no hemos visitado y hemos vivido tiempo allá desde chiquitos, nos encanta, ¿no? Y vimos cómo fue desarrollándose y progresando. Bueno, hoy en este momento justo tiene un presidente que es un tipo bien pro agrobioindustria, ¿no? Así que vamos a hablar justamente con su subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan Ignacio Bufa. Maestro, ¿cómo estás? Un gusto verte. ¿Qué tal? Gran gusto estar en contacto con ustedes. La verdad que un gran placer poder concretar esta charla que vamos a tener. Para nosotros también es un gran gusto recibir a los hermanos argentinos acá que nos han enseñado muchísimas cosas. Así que tenemos muchos amigos argentinos y tenemos mucho para trabajar en conjunto, aprendiendo de las cosas buenas que hacemos en ambos lados. Juan Ignacio, la primera pregunta que te voy a hacer, y me gusta que vos nos lo cuentes, porque nosotros creo que tenemos que muchas veces no solo pensar en el campo, sino también ponerle un poco el hombro a la política, ¿no? A las cosas que vienen hacia adelante. En Argentina estamos sufriendo un momento bastante terrible, ¿no? Con un gobierno que no entiende de producción ni nada. Y entonces, apuntando, ¿no? al 2023, yo digo, vos sos ingeniero agrónomo, fuiste asesor CREA, te moviste dentro del sector privado, trabajás con los productores y de repente, bueno, ahora subsecretario de Ganadería, ¿no? ¿Qué es esto, no? De pasarte de repente de la actividad privada a la actividad pública, tomar ese compromiso y también qué barreras encontrás cuando uno está acostumbrado a otro ritmo, ¿no? Está bien interesante la pregunta que me estás haciendo. A ver, yo creo que el trabajo, la actividad pública surge, digamos, siempre está, por lo menos lo que estamos, o en lo personal, la experiencia personal, siempre fue una llamita que siempre estuvo en la interna mía. Ah, ok. Yo me recibí, desarrollé mi carrera vinculada al sector privado, como tú bien decías, transité por lo que es FUCREA, la institución hermana de ACREA allá en Argentina. Estuve trabajando en el sector privado con un emprendimiento personal asociado a consultorías y desarrollo de sistemas productivos y desarrollo de negocios vinculados al sector ganadero, agrícola y arrocero. Pero en todo ese proceso, digamos, el llamado a la actividad pública es algo que siempre estuvo, digamos, y siempre estuvo también en la actividad privada. Yo creo que cuando trabajar en CREA, por ejemplo, es un espacio bien interesante porque concilia, por ejemplo, el trabajo con empresarios que son muy dinámicos y al mismo tiempo tiene una vocación por aportar y por dar al resto de la sociedad en el entendido de que eso hace que las sociedades sean cada vez mejores. Por lo tanto, ese mix fue un mix que se vincula mucho a esta cosa de estar vinculado a la actividad pública. Uh-huh. En las actividades 100% privadas, en donde bueno, el objetivo era desarrollar empresas y que las empresas generaran dinero, también la empresa en que yo me desarrollaba, que es una consultora bastante conocida en Uruguay, llamada Peo Agro, también teníamos un propósito de aportar información a los demás actores. También en el entendido de que lo mejor, si nosotros queremos transformar una sociedad, una comunidad, lo primero que tenemos que preguntarnos es nosotros qué podemos hacer para lograr una mejor sociedad. ¿Qué depende de nosotros y no del Estado o de otros actores? Y bueno, como consultora privada entendíamos que aportar información relevante para la toma de decisiones de manera masiva y amplia para que los productores procesaran mejores decisiones era también, digamos, una forma de dar y también Uh-huh. que se vinculaba con esa llamita del servicio público. Decime, Juan Ignacio, ahí para agregar un poco lo que me estás contando, ¿no? Cuando uno llega, ¿no? Y un tipo como vos, con mucha información, con muchos contactos, con mucha red de relaciones, cuando vos entrás, sabés, che, flaco, hay que dejar libre esto, podemos exportar a tal lado, etcétera.
¿Cómo es cuando llegaste ahí? Si bien creo, y acá te inyecto un bocadillo personal, me da la sensación que en Uruguay siempre la actividad agropecuaria fue respetada, ¿no? Yo creo que el mismo Mujica, que fue ministro de Ganadería, lo entendía, venía acá y le daba clase a los Kirchner de que no tenía que cobrar retenciones, hablaba con Oscar Alvarado, que había sido presidente de CREA. Me parece que hay como una continuidad, ¿no? Flaco, lo que está bien no lo toque, lo que está bien metele para adelante, ¿no? Creo que eso te ayuda, ¿no? Al hecho de decir, yo llego con ideas y tengo un terreno clase A de suelo, ¿no? Para sembrar. Sí, a ver, si uno, o sea, el sector agropecuario en Uruguay es sin duda uno de los sectores exitosos desde el punto de vista económico, digamos. Nosotros es el sector que está sometido a la competencia del mundo y en ese proceso el Uruguay ha sido exitoso en un sentido amplio o en un sentido genérico, obviamente con los vaivenes y las coyunturas que siempre aparecen. Y yo creo que si uno relata o entra a repasar cuáles son los factores que hacen al éxito del sector agropecuario uruguayo, puede encontrar una serie de elementos: previsibilidad, un marco, digamos, para la promoción de inversiones, la vocación de apertura al mundo, pero también me parece que es importante un enfoque que, como vos decís, ha estado permanente a lo largo del tiempo, claro, que es la generación de bienes públicos. O sea, el sector agropecuario uruguayo está sustentado por la generación de bienes públicos. Los bienes públicos son bienes que toda la sociedad decide invertir en ellos para que, en definitiva, el sector privado agropecuario escale sobre ellos, se desarrolle, se potencie y se inserte en el mundo. Y en ese sentido, y tomando el ejemplo de ganadería, que es quizás el ejemplo más paradigmático del Uruguay, el Uruguay ha desarrollado DICOSE, que fue el primer sistema de información en el cual contamos los animales y sabíamos qué teníamos, dónde estaban, dónde se vendían y para quién se vendían, la trazabilidad, el INAC, y así te podría contar una serie de bienes públicos que se van estructurando y escalando uno sobre otro para que, en definitiva, sobre esos bienes públicos el sector privado genere valor. Entonces, cuando uno entra en la función pública, en particular a la función agropecuaria, al sector agropecuario, digamos, esa impronta está muy arraigada, digamos, claro, impregnada, claro. O sea, nosotros tenemos que seguir trabajando en un proceso acumulativo de generación de bienes públicos que nunca tienen que ser un lastre, sino por todo lo contrario, tienen que ser un resorte que permita a la actividad privada cada vez desarrollarse más, cada vez insertarse mejor en el mundo y generarle las condiciones para que así sea. Entonces, con esa lógica, obviamente la actividad privada tiene sus tiempos, tiene sus procesos, y eso me parece que es importante. O sea, digamos, acá la seguridad jurídica, en definitiva, es un activo que tiene Uruguay. Atrás tiene que haya procedimientos, que haya todo un proceso, digamos, de instrumentos jurídicos que tienen sus tiempos en la función pública, pero que, bueno, que son necesarios para dar ese marco de estabilidad y seriedad a lo que es el Uruguay como país. Entonces, cuando uno entra entendiendo un poco todo esto, y ahí el presidente Lacalle Pou digamos, nosotros trabajamos mucho tiempo con el presidente, nosotros integramos el equipo técnico del presidente hace más de 10 años, hemos estado trabajando con él. Él hizo una docencia muy importante en nosotros en estos aspectos. Entonces, entrando a la función pública, uno puede gestionar las ansiedades por el hacer, teniendo en cuenta de que uno tiene que construir estos bienes públicos que, en definitiva, son lo más relevante. Digamos, lo más importante es seguir consolidando un proceso acumulativo de bienes públicos que permite desarrollarse al país. Y quizás no es tan importante llevar una idea muy puntual que tenga quizás el nombre de uno. Eso no es lo relevante. Lo relevante es acumular en esa lógica. Juan Ignacio, vos sabés que a nosotros, por supuesto, nos ven muchos productores, la mayoría enamorados con el proceso de Uruguay, ¿no? De la calle Pou y todo lo que significa esto, y el orgullo que tiene la gente de campo del presidente y sus ideas. Y también, y me enteré no hace mucho, nos ven muchos funcionarios del Ministerio de Agricultura de la Argentina, que por ahí algunos tienen ideas como nosotros, otros no. Y nos ve el ministro del Interior, que es de la Cámpora, ¿vos sabés? ¿Viste? Vos habrás escuchado hablar de la Cámpora, el brazo así político, joven que tiene el kirchnerismo.
y uno justamente de ellos es el ministro del Interior, ¿no? Y el ministro del Interior nos decía que nos ve seguido, así que bueno, me encanta, ¿no? Te hago esto porque me gustan algunas cosas que vos decís y me gusta construir a partir de esta nota. Una cosa que es clave, que vos me decís ahora recién es, primero, hay una cultura. Segundo, este concepto de bienes públicos. Tercero, nosotros hace 10 años que venimos planificando con la calle Pou, ¿no? Y esto no se lo digo solamente a este gobierno, a la gente de este gobierno, sino a los que vengan. Porque muchas veces el ministro de Agricultura acá en la Argentina, en el gobierno anterior a prácticamente lo pusieron 24 horas antes. ¿No? Una gran persona, pero ¿viste? No había planificado, no tenía los equipos. Entonces, tirame algunas de estas otras fórmulas de éxito de lo que a ustedes le está funcionando tan bien, no solo para el campo, sino para los uruguayos como sociedad. A ver, yo creo que ahí tenemos que ir a las cosas más básicas, ¿no? Nosotros como sociedad somos permanentes constructores de consensos, digamos. En definitiva, son los consensos estos sociales, los grandes temas que permiten, más allá de los matices y las diferencias que podamos tener diferentes sectores políticos, digamos, o organizaciones relevantes en el quehacer nacional, son estos consensos de base que tenemos bien digamos, discutido. Me parece que son las cosas que permiten construir. ¿Y ahí a qué voy? Voy a una defensa muy fuerte de lo que es el respeto por las cosas básicas de los uruguayos. Acá nosotros hicimos un trabajo muy fuerte y ingresamos al gobierno introduciendo una ley de urgente consideración que tiene un trámite de discusión parlamentaria definido en el tiempo, acotado en el tiempo, en donde la ley esa repasaba todo esto o hacía un énfasis en todos estos aspectos básicos en las cuales hay consenso. Por ejemplo, el respeto al trabajo. Acá respetamos enormemente a quien quiera hacer huelga, pero también tenemos que respetar a quien quiere trabajar. El respeto por la consideración de la seguridad. Nosotros incorporamos la unidad de seguridad rural en la ley de urgente consideración, porque bueno, mal puede producir, le vamos a pedir a un productor que produzca, si en definitiva está en juego su seguridad personal. La regla fiscal, que es una cosa que a veces es difícil de explicar, pero que es muy sencilla de entender. La regla fiscal, básicamente lo que nosotros decimos y proponemos al Parlamento es: pongan un límite al Ejecutivo. No queremos gastar indiscriminadamente. Nosotros tenemos que cumplir con esa regla y no la queremos perforar. ¿Por qué? Porque queremos cuidar la plata que son de todos los uruguayos. Uh-huh. Y estas cosas, por más que haya, digamos, chisporroteo, son cosas que hay sumamente consenso en el Uruguay: el respeto por la actividad privada, el respeto por el trabajo, el respeto por la plata que no es del Estado, es de la gente. Por lo tanto, acá hay que preguntarnos primero si tenemos que gastar un peso, y segundo, si lo vamos a gastar de la forma más eficiente posible. Entonces, en ese tipo de cosas me parece que esa construcción de consenso, que para mí es importantísimo, porque es lo que permite que en el sector agropecuario no haya los viandazos que no sirven para nada. O sea, el sector agropecuario, por la propia naturaleza del sector, es un sector que tiene ciclos biológicos largos, por lo tanto, la previsibilidad y las reglas claras son absolutamente fundamentales y determinantes para poder producir más. Entonces, esas son las cosas que, independientemente de los gobiernos, se han mantenido. Acá se han mantenido todos los bienes públicos que se han venido desarrollando, que fueron desarrollados en forma iterativa, digamos, aprendiendo de las cosas que nos salieron mal de los anteriores bienes públicos, y eso lo hemos avanzado. Y seguimos en esa lógica de seguir construyendo bienes públicos, porque en definitiva, eso es lo que van a dar, en definitiva, competitividad al sector en un sentido genérico. Me encantó el concepto, lo voy a seguir explorando, me encantó, me acabas de enseñar algo nuevo muy importante. Bien, te voy a hacer la última, Juan Ignacio, y agradeciendo mucho tu tiempo, porque estás laburando ahí en el Ministerio. Todo esto que hablamos a los argentinos nos viene muy bien, porque es lo que yo llamo visión de política agropecuaria. Si vos no tenés esta visión, después del resto, vamos a producir un poquito más de guayú, vamos a hacer esto, eso es operativo. Lo importante es esto, ¿no? Este consenso de políticas públicas, sociales, dentro del Uruguay, para que el agro pueda seguir potenciándose. Pero ahora te voy a pedir cuáles son un poquito los objetivos
cuantitativos productivos que ustedes tienen? Lo que te acuerdes, a ver, por ejemplo, qué sé yo, suponete, bueno, mirá, queremos crecer mucho más en maíz y en exportación de maíz, queremos crecer más en rendimiento vertical, metiéndole más tecnología, queremos crecer más en exportar carnes diferenciadas o distintos mercados, o carne ovina, o lana, o leche, qué sé yo, digamos. ¿Cuál es un poquito dentro de ese plan objetivo cuantitativo que ustedes tienen pensando hacia adelante? Sí, está bien buena la pregunta. Acá, nuestro desvelo es generar competitividad. Si nosotros generamos competitividad en lo chico y en lo grande, nosotros, digamos, el sector, la gente, las personas responden. O sea, dan los saltos cuantitativos que tengan que dar. Y acá me parece que está bueno para ordenar un poco esos objetivos que tenemos en términos cuantitativos, hacer una simplificación. Nosotros hay 3 escalones en el agregado de valor en el sector agropecuario. El primer escalón está asociado a la cantidad. O sea, el Uruguay todavía puede seguir produciendo más cantidad de ternero, más cantidad de soja, más cantidad de arroz, más cantidad de maíz, más cantidad de leche. O sea, podemos seguir generando valor a través de la cantidad, del Q. El segundo escalón de agregado de valor está asociado a contar la historia. A ver, bueno, me gusta. Ya no basta, no es suficiente que uno produzca y que esté convencido uno de que produce de la manera que el mundo quiere comprar, sino es que hay que dar cuenta de ello, hay que demostrarlo. Y acá, asociado a ese segundo escalón, agregado de valor, a ese segundo escalón, está el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Ambiente. O sea, en el mundo, el Ministerio de Producción, como el que yo estoy, y el Ministerio de Ambiente, no tienen otro destino que pelearse. En el Uruguay estamos trabajando de una manera colaborativa porque tenemos una agenda que es convergente. Nosotros sabemos que tenemos que producir más, que tenemos una oportunidad ahí y tenemos una oportunidad en términos de agregado de valor ambiental que la queremos cristalizar en eso de contar la historia. Y el tercer escalón de agregado de valor es vender la inteligencia, que en definitiva es quizás lo más sofisticado y más difícil de capturar, pero nosotros, el Uruguay tiene el 70% de su ganadería estructurada sobre el campo natural. ¿No habrá otras zonas del mundo en donde el Uruguay pueda vender en el mejor sentido de la palabra la gestión de este recurso? Y la gestión no es la gestión operativa, es la gestión de la institucionalidad que construimos en torno a ella, de las estructuras de gobernanza, de las estructuras jurídicas que permitan gestionar de mejor manera este tipo de cosas. Entonces, el tercer agregado de valor es esa venta de inteligencia asociada a esos aspectos más intangibles, pero que en definitiva son los que mayor valor nos pueden agregar. Entonces, en esa escalera de agregado de valor, en términos cuantitativos, nosotros podemos aumentar mucho la producción. Estamos en un camino muy fuerte de llegar al millón de toneladas de producción de carne. Ese es un objetivo concreto que tenemos de exportación. Estamos con un objetivo muy grande asociado a la ampliación del área agrícola, sobre todo de cultivos de invierno, muy vinculado al desarrollo de mercados como mercados para la colza. Hoy estamos colocando muy bien la colza en Europa, pero estamos trabajando en mercados alternativos. Tenemos la oportunidad de la cebada forrajera para China, que ha diversificado los cultivos de invierno. En el verano estamos trabajando fuerte en un proceso de diversificación a 3 niveles. En la soja, diversificando los mercados, bajando la exposición al protocolo con China, que también lo tenemos, es algo que compartimos con ustedes. Entrando nuevamente el girasol, que está generando buenas oportunidades de negocio. Entrando fuerte también los maíces, y ahí esto lo aprendimos de allá de Entre Ríos, los maíces tardíos, los maíces plantados el 15 de diciembre, que acá era una herejía, y bueno, y allá lo hacían, y fuimos, lo vimos por los asesores CREA, se hace acá, y es lo que ha permitido estabilizar rendimientos de 7 toneladas por hectárea en forma estable. Estamos trabajando y desarrollando el sorgo con el protocolo con China. Entonces, ahí tenemos, para crecer en agricultura, basta muchísimo. En lechería, en lechería pasaron 5 años en donde tuvieron una crisis de competitividad abismal. Hace 2 años que estamos generando un lote de instrumentos para devolverle la competitividad y estamos trabajando en la generación de confianza en los actores. Más los actores van a invertir si no tienen confianza.
Acá, digamos, en el sector agropecuario, el activo más importante que tenemos es la confianza. Y en la lechería, que siempre en el Uruguay ha sido un sector que su respuesta ha sido el aumento de la productividad, y así lo ha hecho con crisis, con seca, con buenos precios, con malos precios. Bueno, ahí entendemos que tenemos una enorme oportunidad de crecimiento en un sector que es estratégico para el arraigo de la gente y desde el punto de vista social y sobre todo vinculado a las comunidades regionales, dada la vinculación con la industria. Entonces, el camino a recorrer es amplio, las bases para que eso se dé, yo te la podría resumir en 4, que es un ambiente de previsibilidad, relaciones de precios que habiliten procesar los cambios, el desarrollo de un paradigma tecnológico que permita dar esos cambios productivos, y la cuarta dimensión es el factor humano. Y el factor humano acá son todos esos intangibles que desde el gobierno tenemos la responsabilidad de generar asociado a la confianza, a la previsibilidad, que son los que en definitiva permiten dar los saltos. Entonces, estamos trabajando en generar relaciones de precios bien competitivas, estamos trabajando y mantenemos un ambiente de previsibilidad, estamos trabajando y tenemos un paradigma tecnológico que permite dar esos saltos, y estamos trabajando también con la gente, que en definitiva es la gente que procesa las decisiones y toma las decisiones y se juega la ropa a todas las afas. Así que en esa línea, si trabajamos alineados estos 4 factores, los cambios cuantitativos se van a suceder. Juan Ignacio, impecable, me encantó la nota, muy buena, muy buena. ¿Viste cuando uno arranca una nota y dice, bueno, vamos a tratar de explorar qué está pasando en Uruguay y todo? Y me fui embalando con esto de un tipo que venía de la actividad privada, con su consultora y todo, que cómo conforma con un presidente un equipo y cómo eso, digamos, viene del tiempo. No es que, che, de flaco, vení vos, y voy juntando gente y un rejunte de personas, sino que es una planificación. Cuando uno tiene gente del sector privado pero que está preparada para lo público, es más sencillo, porque muchas veces el privado no necesariamente es bueno en lo público, como el público no lo es muchas veces también en lo privado. Y la otra que me queda que es espectacular es, bueno, objetivos y cosas a nivel estratégico que me planteas que son fabulosos. La realidad, escucharte hablar de los 3 escalones de la cadena de valor, de los 4 factores de éxito, etcétera. Realmente hay muchísimo, como siempre, ¿no?, para aprender de ustedes, nuestros hermanos uruguayos. Así que, Juan Ignacio, te agradezco mucho este rato. Te vamos a seguir llamando en el tiempo para que nos cuentes cuántas de estas cosas se van dando, cuántas piedras encontrás también en el camino y cómo las van llevando. Me queda para charlar también cómo ustedes se han manejado tan bien en el mercado internacional, ¿no? Me queda para preguntarte más casos de historias que están contando, ¿no?, que me parece fantástico. Un montón de preguntas para una próxima nota. ¿Qué te parece? Pero encantado de la vida, la verdad que muchas gracias por este rato de conversa y de charla, siempre a la orden desde Uruguay, y como siempre, digamos, el Uruguay es lo que es, también por la impronta de ustedes que están acá, dejan huella, y la verdad que al Uruguay le sirve muchísimo, y siempre son bienvenidos a Uruguay, que es uno de los mejores países para vivir. Así que bienvenidos siempre y a la orden. Impecable. Un abrazo grandote, Juan Ignacio. Muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo. Gracias. Juan Ignacio Ufa, ingeniero agrónomo, subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Un gusto charlar con él. La realidad me encantó. Tendría 594 preguntas. No la quiero hacer muy larga porque además te quiero dejar que vos lo melonees. Sé que como argentino y muchos uruguayos también que lo ven, ¿no?, que por ahí a lo mejor no tienen la oportunidad de escuchar a la gente del ministerio desde una lectura de un país amigo, ¿no?, de un país vecino, hermano, ¿no?, que me parece que es también muy piola. Espero que te guste, y si te gustó, como hacemos siempre, compartilo, porque es un momento para que todos tengamos este tipo de aprendizaje. Nos seguimos viendo acá en Canal AgroCity.